Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, entonces le estoy dejando una tarea para el 21. Ya, en esa tarea van a hacer una tablita, ya, en la cual coloquen el nombre de articulación con sus movimientos, ¿no? Cada movimiento y los ángulos que limitan cada movimiento. Ya, por ejemplo, eh, por decirles hombro, ¿ya? Y ahí pueden poner, por ejemplo, el movimiento de abducción y ponen los tres ángulos que se miden en abducción, ¿no? Lo que es 60, 120 y 180 grados, ¿ya? Entonces les ponen así, ¿no? Hombro, el movimiento abducción y sus ángulos. Flexión, los ángulos. Extensión, los ángulos así, ¿ya? Una tablita que ármenlo. Cuanto más sencilla, sea mejor. Porque esta tablita incluso les va a servir para que ustedes se la acomoden y la pueden llevar cuando están haciendo sus prácticas. Porque cuando hacen prácticas hay que evaluar las articulaciones y tienen que recordar los ángulos de cada articulación. ¿Ya? Bien, entonces, el otro día vimos hombro, ahora vamos a ver codo. ¿Ya? Entonces el codo anatómicamente tiene una sola articulación, sin embargo, del punto de vista fisiológico, puede trabajar como si fuesen dos articulaciones. Una va a trabajar haciendo la flexo-extensión, o sea, flexión y extensión, ¿ya? Y la otra trabaja con la pronosupinación, ¿ya? En el caso de la flexo-extensión, trabajarían tanto el cúbito con el radio con el húmero, y la pronosupinación solamente trabajaría el radio, ¿ya? Bien, vamos a ir viendo primero las de lo que es flexoextensión y luego vamos a ver lo de pronosupinación, ¿ya? Bien, primero analizando la articulación, hay tres factores que limitan lo que es el movimiento de la articulación del codo, ¿ya? El primero sería el punto de impacto de lo que es el olecranon en la fosita olecraniana. Si se acuerdan, el húmero en la parte posterior tiene un hundimiento que es la fosa olecraniana. Y toda esta pieza de acá es el olecranon, esta pieza de acá hasta acá, ¿no? Todo eso es el olecranon. Entonces, lo que es el pico del olecranon, esta punta, perdón, va a chocar en el fondo de la fosa olecraniana. Por lo tanto, eso limita a que esto no pueda seguir moviéndose hacia atrás. O sea, tiene una extensión limitada. Lo siguiente sería la tensión de la parte anterior de la cápsula articular. ¿Ya? En toda articulación siempre hay una cápsula articular. En este caso, aquí nos están mostrando con color verde punteadito. Esta cápsula también se tensionaría, ya que tengan en cuenta que una vez lleguemos a este punto, el músculo que sigue jalando en esa dirección ya haría que este punto actúe como punto de apoyo de palanca y eso forzaría a que en esta parte se comience a separar, ¿ya? Entonces, aquí lo que es la cápsula articular actuaría también como una limitante. Y por último,
los músculos flexores, que aquí en el gráfico nos lo están mostrando con esta línea roja, que pelearían para que el tríceps que está jalando hacia allá también no separe esta articulación. ¿Ya? Ahora, si la extensión se viese forzada, ¿ya? Eso pasa cuando hay caídas o movimientos en los deportes, lo cual se forza esta articulación, ¿ya? Pasa generalmente lesiones, porque no es como otras articulaciones, ya que son más flexibles a separarse. ¿Se acuerdan? Incluso les había mencionado, cuando hablamos de anatomía, que esta articulación es muy difícil que se luxe. Y si se luxa, generalmente se suele deber a que ha habido algún daño en alguna de las estructuras, principalmente fractura en la zona del olecrano, en cualquier porción. ¿Ya? Entonces, lo que puede haber es que aquí incluso le he puesto un dibujito, ya va a haber una fractura en una parte del olecrano, como pueden ver, y eso va a forzar a que la cápsula, que hemos dicho que también se está tesando, se termine rompiendo, ¿ya? Pero esto es ya con fractura del olecrano. ¿Ya? Ahora, si es que el olecrano no se rompiese, ya, pues van a sufrir ya lo que son las cápsulas y los ligamentos de la parte anterior del codo. Si el olecrano no se rompe, entonces, como ven, esa estructura que es la cápsula y los ligamentos anteriores terminarían desgarrados. ¿Ya? Por eso, como mencioné anteriormente, ya una luxación de codo sin daño es prácticamente imposible. Siempre tiene que haber daño, ya sea el hueso o los ligamentos, de forma intensa. Bien, en caso de la flexión, ya estamos hablando al lado contrario, ya aquí por si acaso, esto de aquí es grados. Ya yo al escribir le he pelado, no es comillas, ya cuando, para que ustedes lo corrijan, ya es grados, ¿ya? Entonces, el primer límite es la misma masa muscular del brazo y el antebrazo. Ahí les voy a mostrar en este dibujo. Ya, fíjense, si yo trato de flexionar, en algún punto, los músculos que están en el antebrazo van a chocar con los músculos del brazo. En otras palabras, este choque de lo que son los músculos del brazo y antebrazo no permiten flexionar más de lo que se limita, ¿no? Ya, generalmente la masa muscular, cuanto mayor sea, más limitación tendrá a la flexión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en personas que tienen mucha musculatura del muslo, les va a ser más difícil poder flexionar por completo esta articulación. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando hay mucha tensión, o sea, se fuerza a que sobrepase este límite, ¿ya? Vamos a presionar las masas musculares. Eso cuando sobrepasamos los 145 grados que les mencioné hace ratito que estaba con comillas. ¿Ya? Entonces, como ven, hay un aplastamiento de la parte muscular. ¿Ya? Es el primer límite. Si conseguimos sobrepasar este límite donde se aplasta la musculatura, ¿ya? Entonces va a empezar a limitar otros factores, ¿ya? Como por ejemplo la parte de la cabeza del radio que chocará. Si bien aquí en la imagen no se ve, a ver, no me acuerdo si le puse la otra imagen. No le puse, bueno, acá. ¿Ya? Entonces, esta partecita de acá, de la cabeza del radio, chocará contra esta zona que es la fosa supracotilia. Entonces habrá
ese choque contra eso, ¿ya? También habrá una tensión, en este caso, de la parte posterior, ¿no? De la cápsula y los ligamentos posteriores de la articulación. Y el siguiente, igual que en el otro caso, sería la musculatura, que aquí está representado con esta flecha rojita del tríceps, que en este caso se empezaría a tensionar y actuaría como un límite, ¿ya? Bien, esto, con estas tensiones, hasta este punto, puede generar que ampliemos desde 145 hasta 160 grados sin lesión más que la presión muscular, ¿ya? Que no habrá lesión si se mantiene por corto tiempo, ¿ya? Si sobrepasamos estos límites, ¿ya? Eso generará lesión de la cápsula y del músculo tríceps, ¿ya? La parte ósea, en este caso, no se comprometerá mucho. Sin embargo, en algunos casos, cuando hay una flexión muy exagerada, ya principalmente se suele ver en accidentes de tránsito donde hay presión intensa, se puede romper el húmero, en este caso, ¿ya? Se puede fracturar el húmero. En esta posición es muy difícil que se fracture el cúbito y el radio, pero la presión que genera tanto la masa muscular sobre el húmero va a generar una tensión que el húmero se va a fracturar, generalmente más cerca del epífisis inferior. En cuanto a la amplitud de los movimientos, bien, por si acaso, esa tablita que les he pedido tiene que ver con esos ángulos que estamos viendo ahorita, ¿no? Que tiene cada articulación, ¿ya? Como han visto, igual al anterior tema, yo le pongo aquí estos ángulos. Esos son los ángulos que ustedes tienen que poner, ¿ya? Bien, entonces hablaremos de eso. Entonces, primero, la posición anatómica. Acuérdense que en tu articulación siempre empezamos con una posición anatómica y a partir de ella vamos a ver los ángulos, ¿ya? Entonces, en teoría, esta articulación no tiene extensión, ya que la posición anatómica es justamente en posición de extensión. Como pueden ver, ya el hueso húmero está perfectamente alineado con el cúbito y con el radio, habiendo aquí, como ven, una apertura de 180 grados, ¿ya? Entonces, esta es la posición base, es la posición anatómica. Como no se puede ir más hacia atrás, entonces, en teoría, este brazo no tiene una extensión neta, ¿ya? En otras palabras, no debería extenderse más. Sin embargo, y eso es lo que le está aclarando aquí abajo, hay personas que pueden tener laxitud ligamentosa, principalmente en mujeres y en niños, ya, en donde sus ligamentos se pueden estirar un poco más. Y en este tipo de personas que han de ver alguna vez a una de esas personas que tuercen su codo un poquito, puede alcanzar 5 a 10 grados más de apertura, ¿ya? En otras palabras, de estar de esa posición, pudiesen aperturar un poquito hacia allá, ¿ya? 5 a 10 grados más sin causar lesión, ¿ya? En ese tipo de personas. Entonces, la posición natural es extendida y de ahí empezará a flexionar, ¿ya? Bien, acá está. Entonces, la flexión de lo que es el codo hasta el punto limitante, que es lo que habíamos hablado hace rato, que tiene que ver con los músculos y los ligamentos y el músculo tríceps, es de 140 a 145 grados dentro de lo que es lo normal. Entonces, de estar de esta posición, puede girar hacia esta posición. A un ángulo de 140 a 145 grados, ya en teoría no pudiésemos alcanzar la boca, ¿ya? Ahora, para poder alcanzar la boca,
que eso usamos para alimentarnos, debo complementar con movimiento de la mano, ¿no ve? Para también flexión de la mano, que eso lo vamos a ver mañana, y además de haber una aducción del brazo. Ya lo que vimos la clase anterior, en la cual decíamos que el brazo puede desplazarse hacia el centro del cuerpo. Este movimiento combinado permitiría alcanzar la boca y otras estructuras de la cabeza o el cuello, pero en sí, netamente el movimiento en posición atómica llegaría hasta este punto. Entonces, para poder nosotros alcanzar, como decía, otras estructuras, debo mover además el brazo, la muñeca e incluso el muñón del hombro, que habíamos también hablado en nuestra clase, que se puede mover. ¿Ya? Bien, ahora, no se olviden que se puede forzar un poco más esta flexión, ¿ya? Y puede llegar sin causar daño hasta 160 grados, ¿ya? Un poquito más. Entonces el paciente solo, él puede mover hasta 140, 145, lo que es un movimiento de flexión activa. Pero si yo lo fuerzo, o sea, no el paciente, porque él no va a poder alcanzar los 160. Yo puedo empujar un poco más y al empujar un poco más podría alcanzar los 160. ¿Ya? Bien, eso sería entonces lo que es la flexión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, veremos ahora la pronosupinación. Creo que hablé muy rápido y ya llegué hasta la mitad del tema. Pero bueno, a ver. La pronosupinación es el movimiento de lo que es el antebrazo sobre su eje. ¿Ya? ¿Qué significa eso? En sí, no es una rotación, aun cuando parece una rotación. ¿Ya? El movimiento de pronosupinación es que yo agarre mi mano, a ver, ¿dónde estoy? Acá, acá, ¿no? Y haga esto. ¿Ya? Hacer esto es la pronosupinación. ¿Ya? Acuérdense que la posición anatómica de la palma normalmente es mirando hacia el frente. ¿Ya? Si yo flexiono el codo, quedará mirando hacia arriba. ¿Ya? Esa posición es la supinación. Si yo volteo la palma hacia la parte posterior, mirando a la espalda, o con el codo flexionado hacia abajo, sería la pronación. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, acá. Bien, la posición neutral o posición anatómica para poder evaluar este movimiento sería con el codo ligeramente flexionado, como pueden ver, y se verá poner el dedo pulgar hacia arriba. Esta es la posición neutra anatómica. Es más, esta misma es la posición que usamos nosotros para poder hacer inmovilizaciones en pacientes que así lo requieran, ¿no? Pacientes que tienen lesiones del brazo, del antebrazo. Entonces, esta es la posición neutra, ya con el pulgar hacia arriba. ¿Ya? Bien, a partir de ahí, dependiendo hacia qué lado movemos, se da supinación o pronación. ¿Ya? Si volteamos la palma, como ven, mirando hacia arriba y el pulgar hacia un lado, hacia la parte lateral, será lo que es la supinación. ¿Ya? Sobre ese mismo momento, si nosotros volteamos la mano y queda la palma mirando hacia abajo, ya sería la pronación.
¿ya? Entonces, esos serían los dos movimientos que hay también del codo, como están viendo, pero principalmente con movimiento de lo que es el radio y con participación de la mano, ¿ya? Pronación y supinación. Entonces, la pronación es la palma mirando hacia abajo. Si ustedes bajan esto, se dan cuenta, quedaría mirando hacia atrás. Y la supinación es la palma hacia arriba, que si ustedes extienden el brazo, quedaría mirando hacia adelante. ¿Ya? Bien, entonces veremos los ángulos que puede generar. Entonces no se olvide, para iniciar la evaluación de este movimiento, debo hacer que coincida el eje del húmero, del brazo, con el eje de toda la palma de la mano, ¿ya? Incluido el dedo pulgar. Entonces, esta es la posición base inicial y sobre este vamos a girar la palma mirando hacia arriba o hacia abajo. Ya, estos movimientos te van a permitir hacer movimientos de supinación, pronación, ya con ángulos de 90 grados. ¿No? Como ven, ya para la supinación, que no se olviden que es mirando hacia arriba, este es el eje del húmero o del brazo, y como ven, la palma de la mano alcanza 90 grados. ¿Ya? Tanto en forma activa como en pasiva. En cambio, en pronación, aquí está, va a alcanzar en forma activa, o sea, el paciente solamente, solo, sin forzar, va a alcanzar hasta 85 grados. ¿Ya? Sin embargo, cuando lo hacemos de forma pasiva y forzamos sin producir ninguna presión ni daño, puede alcanzar hasta los 90, o sea, un poquitito más como el otro lado. ¿Ya? Entonces, en pronación y en supinación, en teoría podemos alcanzar hasta 90 grados. Como ven, solamente en pronación, 5 grados menos de formativa, o sea, que el paciente puede hacerlo. Y para conseguir los 90, se debe hacer una pronación forzada. Ya, en otras palabras, alguien que agarre la mano y la gire 5 grados más. ¿Ya? Ahora, eso es al hacer pronación y supinación. Ahora, sin embargo, si a eso le sumo el movimiento del brazo, que acuérdense que cuando vimos hombro, el brazo puede hacer rotaciones, ya, si se acuerdan, las rotaciones puede hacer 90 grados a un lado, 90 grados al otro. Si nosotros sumamos ya entre lo que es la pronación, la supinación más la rotación del hueso húmero, pueden alcanzar hasta los 180 grados de rotación en cualquier dirección. ¿Ya? Bien, entonces, pero esto, para que esto ocurra, tiene que estar, como ven, el codo completamente extendido. Y al estar completamente extendido, dependiendo de la posición, puedo hacer diferentes ángulos por completo. Por ejemplo, si yo extiendo el brazo en posición vertical, significa levantando la mano hacia arriba, puedo girar por completo los 360 grados. O sea, puede ser un círculo completo. ¿Ya? Si el miembro superior solamente está en abducción, de 90 significa extendido hacia un lado, 270. ¿Ya? Y si está en flexión de 90, significa hacia adelante, mirando, poniendo el brazo hacia adelante, también en 270. ¿Ya? Entonces, la única posición en la que puedo girar por completo los 360 grados, ya es teniendo el brazo hacia arriba o también hacia abajo. ¿Ya? En esas posiciones podemos alcanzar casi por completo, ¿ya? Los 360 grados de rotación. Pero para eso se tiene que sumar la rotación del húmero más la pronación o la supinación, dependiendo
hacia qué lado hacemos la rotación en el bombero. Bien, entonces, hasta ahí el tema de hoy. Creo que o hablé muy rápido o yo calculé mal mi tiempo y me adelanté y terminé 9 minutos antes de lo esperado. Pero bueno, podemos aprovechar para responder a unas preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Entonces, yo creo que está facilito el tema, ¿no? Por el momento. Mañana, entonces, veremos la muñeca, la articulación de la muñeca, la articulación de coxo femoral, si nos alcanza el tiempo, ¿ya? Si no, lo hacemos pasado mañana, ¿ya? Bien, Reni, las materias están en el calendario académico. Ahí puedes saber cuántas materias pasas. Ya, aquí está. Vamos a hacer esto. Entrate a Classroom y aquí está publicado. Ahí ves. Tiene todas las fechas. Ya, ahí está. Vos entras ahí, lo descargas, lo amplías, lo que tú quieras. Ahí está todas las materias. Y acuérdense lo que les expliqué el primer día. Ninguna materia está cerrada todavía. Todas las materias están a medias porque falta la fase práctica. Ahorita lo que estamos viendo en virtual solamente es la parte teórica de cada materia. Y a partir del 21 de octubre van a empezar a ir al instituto a hacer la parte práctica. Ya entonces, por el momento estamos haciendo solamente la parte teórica. Pero estamos avanzando más materias, pero ninguna materia está cerrada. ¿Ya? Por ejemplo, el 21 de octubre van a ir al instituto a pasar introducción a la fisioterapia, que es la primera materia que hemos visto, ¿ya? Y irían a hacer la parte práctica ya conmigo, ¿ya? Entonces, ahí está. Por si tienes duda de las fechas, materias que hay y todo, ahí puedes ver, está ahí. ¿Ya? Y también creo que han compartido en WhatsApp el calendario con las fechas de pago más. De todas maneras, ustedes pueden pagar como están acostumbrados a pagar 2 materias por mes, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Eso contesta tu pregunta, Reni? ¿O quieres que algo más saber sobre eso? ¿Preguntas? Allá. Bien, de todas maneras, ahí está el calendario. Mírenlo, explórenlo, fíjense las fechas, vean. ¿Ya? Ahí van a ver que cada materia dice inicio de fase virtual y término de fase virtual. Y despuésito dice inicio de fase presencial y examen final, ¿no? Que es cuando cierra la materia. Ya ahí está con sus fechas y todo. ¿Ya? Bien. Entonces, nos vemos mañana. ¿Ya? Se cuida, vayan estudiando. Ah, por si acaso, cuestionario de la anterior materia no lo he publicado todavía porque la verdad no he tenido tiempo. ¿Ya? Así que recién lo voy a hacer en el transcurso de hoy a mañana. ¿Ya? Para que ustedes se vayan preparando más. Es de lo que es biomecánica, ¿no? La que nos toca. La que pasamos, terminó la parte teórica. ¿Ya? Bien, para por si acaso, cuando vayan a hacer prácticas de esta materia, tienen que tener el goniómetro, ¿ya? Para que hagan las mediciones de los ángulos de cada articulación. Por eso estoy pidiendo de tarea que se vayan haciendo una tablita de esos ángulos que yo les estoy poniendo, ¿ya? Bien, si no hay más preguntas por hoy, nos vemos mañana, ¿ya? Chao chicos, se cuidan.